compañeras y compañeros de distintos territorios. Mi nombre es Yoselinda Isa, soy de la provincia de Cotopaxi, del pueblo Panzaleo, de la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas en Gran Esperanza. También soy coordinadora del Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Conacreciente. Soy del Movimiento Indígena de Cotopaxi, por ende de la Ecuarunari y de la CONAI. Nosotras en este momento en Cotopaxi hicimos una mesa donde participaron 3 provincias: Bolívar, Los Ríos y Cotopaxi. Cotopaxi en este momento estamos viviendo momentos muy complicados, no solo Cotopaxi, a nivel del país. Hemos venido viviendo desde los gobiernos de turno, desde que yo me acuerdo. Siempre han estado los gobiernos de turno equivocadamente pensando que el desarrollo económico es extractivismo, tanto petrolero, maderero, ahora minero con mayor fuerza. Por eso nosotros en este momento encontramos en Cotopaxi enfrentando a empresas mineras muy grandes. Ya hablará mi compañero del movimiento indígena, el compañero Tito, pero yo lo que sí quiero poner en este tema es cómo afecta el extractivismo a las mujeres que vivimos en los territorios. Hay varias implicaciones, muchas implicaciones. Ya nuestras compañeras ya han sufrido, nosotros seguimos sufriendo, que incluye graves, primero los daños ambientales, el tejido social, cultural. Especialmente ahí las mujeres somos las que mayormente salimos afectadas, porque la mujer está en la agricultura, está en la pequeña ganadería, están siempre pensando en la alimentación de su familia. Por ende, con estas implicaciones del extractivismo nos afecta todo el territorio. Para los pueblos indígenas, para nosotros, la tierra es viva, la tierra es la madre que nos permite el agua, el aire, nos permite también el calor, porque nos cobija bajo sus árboles, bajo sus pajonales. Entonces, para nosotros, el tema del extractivismo, hay varios daños que causa. Cuando entran las empresas mineras, lo primerito que hacen es que llegan gente de otros lados, con otros, primero, sin respetar los territorios, sin respetar su organización territorial, imponiendo, como ahora ya lo ven, no solo aquí, sino en la Amazonía, en el sur del país, en todos lados, con la codicia del dinero, siempre están pensando solamente sacar cosas, y eso nos afecta porque la madre tierra está destruyendo. Vienen con aspectos negativos los que vienen a hacer la extracción minera. Y es más, los que vienen a los territorios no son gente de tal vez de la zona, sino vienen otros de otros lados, y eso afecta fuertemente a nosotros. Ahí viene la droga, viene el alcoholismo, viene la contaminación que decía, que afecta muchísimo a los niños, a las niñas, a las mujeres, porque cuando contaminan, no solamente está contaminando el ambiente, sino también la alimentación. Vienen tantas enfermedades que ahora se hace como común, muchas enfermedades de la piel, enfermedades, digamos, especialmente que afectan
a los más pequeños. Entonces, frente a todo eso, nosotras siempre estamos planteando que exista respeto y consulta a la gente que vive en el territorio, pero también a las mujeres, porque las mujeres hay muchos compañeros que abandonan el territorio, van en busca de trabajo, en busca de días mejores por otro lado, y quien queda en el territorio son las mujeres, y ellas son las que siempre están enfrentando. Nosotros hemos estado en las luchas permanentes desde hace años, hemos estado exigiendo como la justicia climática, de que no solamente ahora escuchábamos en la ponencia de que hay el aumento de la tenencia de la tierra. El aumento de la tenencia de la tierra siempre ha estado de acumulación de las grandes haciendas, de los grandes territorios. Entonces nosotros siempre hemos planteado de que se distribuya la tierra, pero que se distribuya para la agricultura, para la ganadería, porque la tierra donde nosotros vivimos es muy productiva. Nosotros la cuidamos, pero cuando vienen las extracciones mineras, cuando concesiona sin consultar, ahí nosotros salimos perjudicadas, especialmente las mujeres. El tema también cuando entra el extractivismo es la división familiar, la división comunitaria. También hay que a unos pocos ofrecen trabajo y luego ellos empiezan a ser parte de las empresas mineras. Eso es otra de las cosas, pero con mayor fuerza lo que hemos escuchado, lo que hemos visto también, lo que de acuerdo a las investigaciones es que cuando entra el extractivismo aumenta la violencia y la violación a las mujeres, la violencia a los niños, la violación a los niños también. Por lo tanto, toda extracción minera que ha venido dando los gobiernos de turno, autorizando toda extracción minera, siempre ha estado perjudicando a los pueblos y nacionalidades, a las mujeres en los territorios. No ha habido, con todo lo que hasta este momento nosotros hemos visto, no ha habido ingresos tal vez para mejorar condiciones de vida de las compañeras, no hemos visto algo que superen en los territorios, sino siempre ha sido acumulación para para las grandes empresas transnacionales. Siempre ha sido el favoritismo a los gobiernos y no queda nada en los territorios. Nosotros siempre exigimos de que, así como contaminan, paguen más, haya una tasa de impuestos para los que contaminan más. En nuestros territorios no hay ninguna redistribución de ese dinero que sale, y es más, ni para el Estado queda, sino queda siempre para las grandes empresas, las ganancias que hacen. Por lo tanto, nosotras como mujeres siempre continuaremos luchando para defender nuestros territorios, para defender nuestra agua que sea limpia, para defender nuestra comida que sea también limpia, porque nuestras tierras son productivas y las mujeres estamos ahí siempre, día y noche, cuidando y respetando. Nosotros tenemos lugares sagrados que con el extractivismo, esos lugares sagrados que son los pogios, los ríos, los cerros, para nosotros los cerros son vivos, tienen vida. Siempre hemos estado luchando y seguiremos luchando. Y más bien invito a todos los que están aquí, continuemos desde el campo y la ciudad haciendo conciencia de que hay otras posibilidades, otras condiciones de poder generar recursos por el turismo, por la agricultura, por todo eso. Nosotros no queremos más violencias, no queremos más violaciones en los territorios con las extracciones mineras. Muchas gracias. Punta Pica, tuku machikuna hatu napaita charipangi, ñuka shutimi kan Janel Cristina Taco, Chua Pansaleo Micani. Como primer lugar, quiero dar un saludo a todos los que están acompañando en esta mesa. Mi nombre es Cristina Taco, soy del pueblo quichua Pansaleo.
y actualmente estoy llevando la dirigencia de actas del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Como mujeres, y especialmente como mujeres indígenas, debo hablar sobre la mesa que trabajamos en conjunto con otras organizaciones y otras provincias, pero especialmente debo hablar desde cómo nosotros nos encontramos cercados por este mercado capitalista. Las comunidades somos los que producimos el alimento, las comunidades somos los que cuidamos del agua, las comunidades somos los que sostenemos el territorio, pero no somos dueñas de ellos. Siempre está reducido nuestro acceso a los medios de producción, sobre todo a la tierra fértil, al agua sin contaminación. Siempre sostenemos una baja remuneración salarial en las agroindustrias y en otras actividades de labores que se encuentran precarizadas, algunas justificadas por el tema de cuidados. También es precarizado dentro de las familias. Manteniendo el horizonte de nuestro proyecto político de la CONAIE, nosotros hemos hecho un trabajo de 3 días en un debate donde que se trató el tema primero social organizativo, en el cual hablamos de salud intercultural, de educación intercultural, donde que se respete nuestro cosmovivir o nuestra cosmovisión, porque lamentablemente salud intercultural o educación intercultural está basada a dar el conocimiento hegemónico occidental en idioma quichua o en idioma shuar o en los idiomas de nuestras nacionalidades, pero al final nos siguen colonizando el pensamiento. Después de eso también se ha trabajado en tierras, y en la tierra especialmente con esta lucha de sostener la agroecología. Para nosotros poder sostener la agroecología es muy complicado. Podemos tener nuestros territorios donde podría ser nuestra propiedad, fuera de contaminación, pero el alrededor está contaminado y no nos dejan tener nuestra propia agroecología. También hay una iniciativa desde el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi de sostener un banco de semillas, porque nuestras semillas cada vez se van haciéndose transgénicas. Ahora hasta con el TLC nosotros hemos peleado. Antes teníamos variedad de papas, ahora ya no tenemos. Antes sembrábamos y a veces la semilla caía en la tierra y crecía, ahora ya no crece. Está seca, se va muriendo y nosotros vamos sintiendo. El agua es nuestra gran lucha. El movimiento indígena y campesino se formó por defender el agua. Y lamentablemente, después de tantos años, desde que inició la lucha en 1960, el tema de la lucha sigue siendo el agua. Decíamos anteriormente terratenientes, ahora tenemos la tierra, pero ahora tiene que haber otro término, aguatenientes, porque nos dieron la tierra, pero las tierras secas, las tierras inclinadas, donde que a veces para trabajar hay que trabajar con un arnés por si no nos resbalamos por ahí. Y es bien difícil, ¿no? Y con este gobierno podemos ver también la introducción de la minería dentro de esto, que también es el problema del agua. Hablamos y peleamos por la conservación de los páramos. Los indígenas deberíamos sostener una parte económica por todo el cuidado que se hace en los páramos. A partir de mingas, a partir de asambleas, se mantiene un orden con la guardia comunitaria para cuidar los páramos.
Claro, también se hace la concientización. En algún momento hablábamos también de los animales que se encuentran aquí, ¿no? Pero nunca hay una remuneración ni nunca hay un reconocimiento por estos cuidados que están en los territorios. A veces más bien hay peleas entre las comunidades, y vuelvo a decir, o nos hablan porque dicen que nosotros rompemos la frontera agrícola, pero si las tierras planas están con las grandes empresas, entonces, ¿cuál sería la solución? Desde cuando fue la reforma agraria, hubo una mala reforma agraria, solo les dieron más título y más poder a los que tenían el poder. La sequía, y especialmente en Cotopaxi, es un problema muy grande. Con estudios de nuestra universidad, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, nos han dicho que tiene una disminución del 30% del agua, de lo que era en realidad, de lo que había en Cotopaxi. Cuando llegan estos meses de agosto, de septiembre, no crece ni el picuyo, todo se va muriendo. Tenemos población que vive en Cangabo, y por eso nosotros hemos dicho, tiene que haber un programa de mitigación de la sequía, así como se toma en cuenta en esas épocas para el fenómeno del Niño. En la sierra se debe tomar también en cuenta la sequía en nuestras provincias que sufrimos de esta sequía. Y también tienen que ser tomada en cuenta la sequía y la situación geográfica de nuestra provincia por la situación de la minería que está concesionada. El 25% de la provincia de Cotopaxi, aproximadamente 168,000 hectáreas, están concesionadas, especialmente las del subtrópico, están siendo concesionadas para la minería. Si ya tenemos este problema y si conocen que tenemos sequía en nuestra provincia, ¿cómo pueden dar una adquisición tan grande para estas empresas transnacionales? También las mujeres indígenas hemos peleado para sostener nuestra propia economía. Podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de tal vez que tenemos derecho para estar en la política, pero si las mujeres no sostenemos nuestra propia economía, nunca vamos a poder salir adelante. Si es que nosotros como mujeres no rompemos los roles y los estereotipos instaurados por la sociedad, nunca va a cambiar esto. Y eso quiere decir también por pelear por los roles y los estereotipos que sostienen los varones. Ellos también tienen que salir de sus roles para nosotras las mujeres también poder salir de esos roles impuestos por este sistema capitalista. Por lo tanto, hemos peleado por sostener nuestras ferias agrícolas, pero también por recordar nuestros caminos ancestrales. A veces hemos hecho ferias donde que el dinero no es lo principal que debe obtener. Nos estamos olvidando de algo ancestral de nosotros, que es el randi-randi, que es el intercambio. No es simplemente el dinero el que nos puede permitir adquirir alimento, adquirir cosas. Ya con esto cerramos. Para ir por el tiempo, habían otros temitas más, y también, bueno, el compañero se va a enfatizar más a la parte de la minería. Solamente para cerrar, de esta manera es como nosotros, las mujeres indígenas, las mujeres comunitarias, las mujeres rurales o las mujeres urbanas, nosotros trabajamos para luchar y transformar una sociedad capitalista patriarcal y no acomodarnos en ellas. No podemos acomodarnos en algo que nuestras bases o nuestras mujeres no tienen, como algunas compañeras lo han hecho. También solicitaría que así como nos encontramos en este foro, también nos encontremos en los territorios afectados. Hemos sostenido una lucha de un año en el 2023,
Y ahora tuvimos una lucha fuerte de un mes y llamábamos a que las ONGs, las organizaciones, se hagan presentes en nuestra defensa, y solamente los compañeros que hemos estado en territorio hemos defendido nuestro territorio. Pediría el acompañamiento de todos allá en las bases, y que las mujeres seamos conscientes de la condición de clase que tenemos y no nos dejemos dominar por este sistema capitalista patriarcal. Muchas gracias. El tema minero, quería constatar, implica varias cosas. Por un lado, una disputa por la renta de la tierra, lo que convencionalmente se dice el saqueo de recursos. Más o menos se exportan 3.000 millones de dólares en productos mineros, y de esto en impuestos netos ingresan 100 millones. Eso no es nada. Para que se hagan una idea, solo el Ministerio de Educación o el sector de educación requiere 4.000 millones. Entonces, lo primero es que en esta lógica del Estado, por decirlo así, arrendar el subsuelo, no le queda nada. Entonces hay una condición ahí bastante precaria. BHP Billiton, que acá se llama Solgold, que es la empresa más grande del planeta en minería, es 5 veces el presupuesto general del Estado. Entonces la gente a veces piensa que llegando a la presidencia de la República, algún cargo de estos, puedes controlar un monstruo así. Es imposible. Tienen mucho más poder que el gobierno. Entonces no depende solo de ocupar cargos a tono con lo que decía la compañera, ¿no? Se han tenido una idea de que esto es, como decía Weber, ¿no?, la disputa por la distribución de los cargos en el Estado. Entonces eso no nos va a sacar adelante, siendo realistas, ¿no es cierto? Hay que dar una lucha, hay que construir una voluntad política colectiva que permita frenarles el paso a las empresas. Luego, que una vez apropiadas de la renta, las mineras son del Estado en los territorios. Pasa lo mismo con las petroleras, ¿no? Ellas son las que financian la educación, por ejemplo, a lo quemado, ¿no?, por una computadora. Bien, se creen los dueños de los centros educativos, ¿no?, por una computadora, por $500. ¿Sí? Entonces sí, no existe el Estado donde existen las empresas extractivas. Segundo, el segundo nivel en el que trabajan es el despojo. Evidentemente con el sector campesino e indígena sí, negro, montubio. Ahí hay distribuidas 1.8 millones de hectáreas en concesiones mineras en el país. Y evidentemente esto va a significar que donde tú vivías ya no va a ser tu hogar, va a ser una relavera, va a ser el tajo de la mina y demás. Pero por el otro lado, un campo menos explorado es que hay un desplazamiento también de la pequeña producción minera. Hay aproximadamente, no exactamente, 2.559 asociaciones de minería a pequeña escala artesanal. Hasta el 2015 controlaban el 90% de la producción de oro, el 83% de la producción de no metálicos, petros y demás. Y esto se está modificando. Y los que entran en su lugar son la minería industrial. Un ejemplo, existen cerca de 500 operativos anuales del ARCOM direccionados específicamente hacia ese sector, cuando vemos que, si quieres hablar de vulneraciones al ambiente, del otro lado están del agro, más también por la escala de la producción y demás. Entonces, el segundo sector que está ahí, quizás, esto es particularmente problemático, por ejemplo, en la Amazonía Sur, ¿no?, donde compañeros de las organizaciones están metidos en eso. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, por todos los reveses que hay para nuestros productos. Y entonces es un tema que hay que tocar, porque claro, entran los compañeros y a la larga son la punta de lanza para que luego las empresas se apropien de esos territorios. Finalmente no son los compañeros los últimos beneficiarios, sino es como la política de colonización. Entonces los compañeros a hacha y machete se metieron a los territorios, y luego es la agroindustria la que se queda con la tierra, ¿no? En esto tenemos, por ejemplo, la entrada o la mixtura entre narcotráfico y minería. No es el único sector. De hecho, creo que de la última consulta popular, si se quiere, el sector chonero del ejército del que salió ganando, porque el sector lobo del ejército, del que recibe los operativos en contra, que tiene los detenidos, el que le han revelado la estructura dentro del Estado, ¿dónde está la estructura chonera? Yo me hago la pregunta. ¿O la fiscal será que es la chonera? ¿No? Ellos tienen 4 circuitos, al menos en la zona norte, incluyendo Esmeraldas, Imbabura, Carchi. En el sur de la Amazonía, en la zona centro, especialmente en Napo, y en el suroeste hacia el oro y demás, y que básicamente es una cosa similar, ¿no? El tercer nivel en el que estarían trabajando es el proceso de explotación, es decir, la extracción de plusvalor a los trabajadores. Hay un índice de minería responsable a nivel planetario. En ese índice es relaciones comunitarias de condiciones de trabajo los peores resultados de la industria minera.
Sobre condiciones de trabajo se habla muy poco. Por ejemplo, en EXA, en Zamora, hay 3.000 obreros tercerizados, hasta en 3 líneas de tercerización, 3 empresas intermediando, ¿no? Y en contraparte hay 600 obreros contratados directamente por la empresa. De los obreros directos, del 50 al 70% son obreros calificados y CEOs de la empresa, los administrativos, digamos así, ¿no? Ventas y demás. Entonces hay un problema porque en primer lugar no genera muchos empleos que digamos, hay un costo de oportunidad como suele decir en economía. En el caso de Palo Quemado están ofertando 87 puestos de trabajo y se ponen en riesgo 1036 puestos en cañicultores, ganadería, agricultura. Pero luego los que logran entrar, los pocos que logran entrar reciben una explotación brutal. La tasa de explotación, la tasa de plusvalía, es decir, que mide cuánto se queda la empresa y cuánto se quedan los trabajadores que están dentro de la empresa, es del 580% en EXA. 580% significa, en términos más simples, que los obreros devengan su salario en 1 hora y 22 minutos de la empresa minera. Y que el resto del tiempo, 6 horas y 40 minutos, son esclavos, trabajan gratis para la empresa, producen el beneficio para la empresa. Es decir, que de cada $580, uno va a pagar al obrero de la empresa minera industrial y el resto es beneficio, es una brutalidad, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque a ratos se pierde también hablamos de los derechos de la naturaleza, pero se pierde esto, ¿no? La pelea contra la minería no es una pelea ambiental. Sí nos interesan los pajaritos, el ambiente, etcétera, ahí vivimos finalmente, ¿ya? Pero también nos interesa el problema productivo, dónde vamos a producir, dónde vamos a comer, de qué vamos a vivir, finalmente. Sí es un problema del territorio, pero es un problema también de los medios de producción, nos van a expropiar. No es lo uno más importante, son las dos cosas que están ahí mismo, son diferentes ángulos, pero lo que pasa es que se está ocultando a partir de un discurso solamente ecologista estas otras aristas que forman parte del mismo problema. Luego hay que mencionar el tema de accidentes de trabajo, son bastante frecuentes en la industria minera, y sobre todo el problema de enfermedades profesionales, por ejemplo la silicosis, del cual no se habla. En las consultas ambientales, en esos espacios, no se habla del problema. Esto que es una enfermedad profesional muy similar al COVID por sus efectos incapacitantes, con la diferencia de que esta no tiene cura, no hay vacuna para la silicosis y eso no se trata, ¿verdad? Sobre la distribución de la renta con el Estado. EXA tiene 778 millones de beneficios por operación. Una brutalidad, casi $1.000 millones en ganancias, ¿ya? De esto tributa 105 millones, pero recibe 57 millones en subsidios en electricidad y en diésel. Entonces el beneficio neto para el Estado de esto es casi nada, ¿ya? Es decir, estamos hablando de 13% sobre ganancias operacionales de impuestos que genera EXA. Entonces, frente a este diagnóstico que se ha levantado, en esto la experiencia de Cotopaxi es importante porque se ha logrado una articulación bastante buena entre el sector indígena y el sector campesino, es decir, es lo mismo básicamente en torno al Frente Nacional Antiminero, ¿ya? Y si se quiere entender de alguna manera, mañana igual tenemos que estar con los compañeros de las naves que tienen la audiencia, pero si se quiere entender la diferencia entre lo que ha sucedido en las naves y lo que sucedió en Palo Quemado, Las Pampas, sí es una articulación adecuada entre el sector indígena, sectores campesinos, montubios y demás, ¿no es cierto? Que no está en otras provincias y que si no se entiende eso vamos a perder todos. El último encuentro del Frente Nacional Antiminero estuvieron 80 territorios de todo el país, viene después de la Coordinadora Nacional por Defensa de la Vida y la Soberanía de la Asamblea de los Pueblos del Sur, que fueron intentos válidos, pero que no lograron una articulación de largo plazo. Está esta iniciativa, que creo que es importante potenciar y que se comprenda la necesidad de esta alianza. ¿Por qué se interrumpe la alianza? Básicamente porque en buena medida lo que dijo la compañía, está más preocupados de ocupar cargos públicos que de luchar. Entonces, si hay que girar eso, yo no estoy diciendo esto, pero incluso si ingresan a los gobiernos locales, alíñense a la lucha, pues compañeros. Entre 2015 y mayo del 2024 hay 33 acciones de resistencia, quema de campamentos, de vehículos y demás, 33 acciones, ¿ya? Que tampoco son registradas, que tampoco son reportadas, que indican la gran complejidad que tienen esas inversiones para poder instalarse aquí. Se han retrasado respecto al Plan Nacional de Desarrollo que aprobó el correísmo, el Plan de Desarrollo 2009-2013, se ha retrasado prácticamente 12 años las inversiones mineras, y eso es fruto de la lucha, es un triunfo,
¿ya? Estaba pronosticado esto para el 2012, que se inicien masivamente minas industriales. Frente a esto, ¿no es cierto? Hay una perspectiva de avance, pero ¿cuál es la preocupación? Por ejemplo, en la coordinación de este evento hay una organización y el resto son ONGs. ¿Dónde está el Frente Nacional Antiminero? ¿Dónde está la CONAIE? Etcétera. Entonces las ONGs resulta que terminan reemplazando a las organizaciones, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Es que se desprecia la capacidad de organización y de crear. Lo que se dijo abajo es que si tienen propuestas, etcétera, listo, pónganles adelante, y las ONGs un paso más atrás, ¿no es cierto? Financien, etcétera. Pero lo que pasa es que aquí se necesita que las voces las tenga la gente que estamos luchando. En el Frente Nacional Antiminero, eso conversábamos a lo que veníamos. Hemos sacado eventos grandes con ni la 10ª parte de lo que se está gastando aquí. Con $300, con 400 se hacen maravillas. Entonces, sí me parece que hay que generar un llamado de atención como parte de la relatoría sobre esto, es decir, la dilapidación de recursos, porque con eso podríamos hacer un montón de cosas, potenciar la lucha en definitiva. Un gusto poder estar aquí primeramente, traerles un cordial saludo desde el subtrópico de la provincia de Cotopaxi, donde realmente estamos bastante afectados por el tema minero. Como dicen, el tema de la articulación de las comunidades, no de nosotros, cómo realmente nace la necesidad de luchar en contra de la empresa minera. La articulación comienza desde abajo, primeramente formando un grupo pequeño, tratando de ver qué medidas tomar frente a un monstruo que se venía entrando en nuestra comunidad. Formamos un grupo pequeño, de comunidad en comunidad primeramente. Tenemos 14 comunidades a nivel de la parroquia de Las Pampas, y formar cada comunidad una directiva para poder articular y formar un colectivo ampliado en la parroquia que coordina con todas las comunidades para poder luchar. Fue así como empecé, yo al frente desde el 2017 hasta el día de hoy, que sigo siendo parte del grupo como ya presidente del colectivo Defensores del Agua y la Vida de la parroquia de Las Pampas. Ha sido un camino bastante difícil, primeramente porque había que concientizar a la gente, había que socializar sobre las afectaciones del tema minero, cuáles fueran las perjudicaciones a futuro y las que ya estábamos sufriendo en inicio. Y una de las contaminaciones que ya estamos sufriendo, que se estaba sufriendo desde hace rato, es la contaminación social, que ha venido desde hace mucho tiempo, a través de una primera y las más fuertes contaminaciones que se ha venido sufriendo en la parroquia. Empezó nuestra lucha, tuvimos una demanda, diría, donde comenzamos a trabajar recién con el movimiento indígena. Llegar al movimiento indígena no fue nada fácil, fue difícil llegar al movimiento indígena, incluso había compañeros que fueron una vez y hasta hoy no regresan, porque a veces dentro del mismo grupo no se articula bien, no se toma bien las ideas, y hay hasta lágrimas porque realmente no se tomó de una buena manera las organizaciones de arriba con nuestra ponencia, de abajo de ser nuevos, no llegados, y llegar a pedir que no sean malitos, nos ayuden. Era nuestra petición en el 2017, pero no se logró articular por el 2018 nuevamente, ya con la presencia del compañero Leonidas Ariza, quien sí dio una visión al tema del extractivismo y nos dio la mano para poder seguir unificando y así poder llegar pues acá a la CONAIE. Luego al Frente Nacional Antiminero viene una lucha bastante fuerte de años, cada año con diferente historia, cada año con diferentes problemas que ha venido acatando en nuestra comunidad. En el tema de esto, así, haciendo un medio rápido nomás, en honor al tiempo, porque realmente este tema se emplea mucho, ¿no? Del tema de organizativo y el tema de también cómo las mujeres participan. Las mujeres siempre van siendo el pilar fundamental en la lucha social que se viene dando, yo digo, en cada uno de nuestros territorios, porque no es solo en el mío, porque si no tenemos el apoyo de las mujeres, si no tenemos el apoyo, ¿qué lucha fuera solo de los hombres? Realmente también nosotros hemos formado 3 grupos de mujeres en la parroquia de Las Pampas, quienes se articulan lo que es en el tema de alimentación. Nosotros no tenemos en el tiempo de movilización, simplemente delegamos a las mujeres quienes nos acolitan con el tema de alimentación, y todo eso yo articulando con todas ellas para poder sacar los procesos adelante.
hemos visto en estos 3 años anteriores que sostener un día de lucha es difícil, que venir aquí un ratito a hacer una marcha es difícil, sostener 14 días, 18 días la primera vez abajo en territorio con más de 1000 personas y dar de comer, desayuno, almuerzo y merienda. No sé si ustedes pueden imaginar cuánto se va gastando y cuánto realmente la comunidad aporta, porque nosotros, gracias al movimiento indígena, hemos tenido aportes desde ahí, pero las ONGs ya llegaron cuando, es decir, estábamos por el 2022, llegaron con, digamos, con el apoyo, pero más con el afán de sobresalir. Y es algo que yo sí me he opuesto radicalmente en eso, que llegan 2-3 días y quieren estar acá. Entonces, yo digo, vengan al territorio, conversemos con las organizaciones y trabajemos ahí en conjunto, ¿no? Entonces, realmente es una lucha bastante difícil la que llevamos nosotros. Nosotros hemos tratado de unificar a nivel nacional, con el Frente Nacional, para poder llevar esta lucha. Lo que estoy haciendo acá, que queda como precedente para todos los espacios a nivel nacional. Lo que estoy haciendo acá, que quede. Y creo que, no, estoy seguro que esto sí está pasando. La lucha de Palo Quemado no es solo la lucha de Palo Quemado. La lucha de Palo Quemado es la lucha a nivel nacional. La lucha de Palo Quemado está dejando un nombre para todas las provincias. Y vamos a dejar ese precedente bien sentado, porque como dije un día en un discurso, el presidente se equivocó de provincia. Se topó con una provincia dura, con una provincia organizada desde la comunidad, desde los rincones, ¿no?, hasta el movimiento indígena, quienes nos ayudan a fortalecer y mantener esta lucha articulada. Hemos logrado parar el año anterior el decreto 754 al presidente Lazo, hemos logrado parar esta nueva consulta ambiental bajo otro decreto del 110 del 111, hemos logrado frenar y hoy estamos con una acción de protección. Claro que fruto de estos hemos tenido demandas, denunciados, criminalizados, heridos, pero estamos ahí llevando esta lucha en pie. Yo, de mi parte, creo que hasta ahí llegaría, no quisiera alargar más, pero en vista de que aquí están mujeres, y a mí siempre resaltado, no soy mujeriego, pero sí me gusta que las mujeres aquí tienen bastante participación, están metidas en lo que es la lucha social. Hoy igual es un día importante, ¿no? Este mes más claro para todas las madres, para todas las mujeres, en vista de que la tierra y la mujer son el vínculo. La tierra y la mujer son dos cosas muy delicadas que hay que cuidar. A la tierra no se le maltrata tampoco a una mujer. Ojalá no esté con el tiempo, de pronto un pequeño refrán, un pequeño poemita para todas ustedes mujeres luchadoras que están aquí, tienen esa firmeza de lucha. No soy tan poeta, pero bueno, ahí les va. Con mucho cariño para ustedes mujeres. Y dice así: imaginación. Deja que inspire el perfume de tu cabellera. Quiero embriagarme con ella y luego soñar. Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. ¿Quién puede pensar que este día lleno de embeleso estas empresas mineras me puedan dañar? Estos paisajes hermosos de mi linda tierra y esta agüita sagrada que aquí encontré. Mas si algún día mis ojos dejaran de verte porque las transnacionales se roben mi hogar, nunca sentiré en el alma tan terrible pena. Triste será separarme sin saber por qué. Dime que nunca por otros dejarás de amarme. No hagas que muera tan pronto esta inmensa pasión. Ven a mis brazos, querida, vamos a la lucha por la defensa del agua en esta gran nación. ¡Que iba la lucha, compañeros! Yo, compañeras, les pediría, y ahí también intervención de las demás o criterios. La unidad en la diversidad es bastante difícil, es bastante complicada. No solo, como decía el compañero, también tuvimos problema para que el movimiento indígena nos acepte, como las unidades también, ¿no es cierto?, con mestizos, con campesinos, con urbanas, como las diversidades en las diferentes posiciones políticas. En una creciente línea llegamos a 20 años de trabajo para esa unidad en las diversidades. También ha sido súper difícil en las comunidades la relación a veces de las compañeras negras con las compañeras indígenas, o de las compañeras indígenas con las compañeras indígenas de otros espacios, de otras nacionalidades, de otros pueblos.
pero también es como que no, ¿cuáles son nuestros enemigos principales? Son las mineras, son las petroleras, son los grandes capitales nacionales e internacionales, son los agronegocios, o nos vamos a pelear en las diferencias con el pueblo vecino, con la nacionalidad vecina, con la ONG que de pronto se toma pero nos ayuda o no. ¿Dónde están nuestras luchas principales? ¿Y cuál es la justicia de género? ¿A dónde llegamos con justicia de género? ¿A dónde llegamos con justicia climática? Yo haría eso si quieren a los expositores o a quien quiera participar, pero estamos, ¿no es cierto?, con esa nueva minería, que es esa lucha por el agua. Siempre hemos luchado, pero les están exterminando. ¿Para qué? Entonces, una reflexión más amplia y ver cómo nos juntamos de las luchas, de levantamientos, bien con hay movimiento indígena ahí, pero las luchas populares y de los otros sectores también. Cuando se sostienen en la lucha, se diría, con estos compañeros hemos luchado y hemos sostenido. Y cuando llegan y solamente, como dijo, 2, 3 días y luego se quieren apropiar de la lucha, es un honor y es obligatorio alzar la voz y decir lo que está diciendo. Entonces, no por mantener la calma, tampoco vamos a negar lo que está sucediendo dentro de los territorios. Que ya por mantener la calma, estamos donde estamos los territorios ancestrales. En otra situación, para mi manera y el concepto de ver, hemos estado hablando toda la mesa de justicia de género y justicia climática, porque los dos se unen en territorio. No podemos hablar de justicia de género si estamos hablando de un despojo de territorio. Si estamos diciendo que necesitamos tierra fértil, que tenemos bajas remuneraciones, que tenemos salarios en las agroindustrias mal pagados y que las labores están siendo precarizadas, estamos hablando desde un sentir de las mujeres, porque las mujeres nos estamos en territorio. Cuando entra la minería, la principal afectada en el territorio es la mujer, porque queda sin el territorio y deja de cuidar a los guaguas, y los guaguas están ahí expuestos a violaciones, a prostitución, lo que ya ha pasado en los territorios de Morona, Santiago, en el pueblo Nanqui, que ellos han sido desplazados y ahora terminados con la escuela. Podemos hablar también, hemos hablado tanto de esta parte del extractivismo, como pudimos ver en el gobierno, en el año 2009, cómo la ley minera se iba debajo de los derechos de la naturaleza. Mientras hablaba en la Asamblea de los Derechos de la Naturaleza, el gobierno de esa época pasaba la ley minera a favor de los grandes capitalistas transnacionales. Entonces, se está violando los derechos de la naturaleza ahí. Si estamos hablando también del territorio como pueblos y nacionalidades que estamos, y como pueblos y nacionalidades me estoy refiriendo a montubios, afros e indígenas. Lamentablemente, cuando se dice pueblos, asumen como que solamente estamos hablando de indígenas, o cuando estamos hablando de la CONAI, asumen como que solo se está hablando de indígenas. La CONAI tiene 3 ramas fuertes, que es la CONAICE, la Ecuarunari y la Confeñay, donde están los pueblos montubios, indígenas y afros. Y todos ellos, como ahora podemos ver en Santa Elena, podemos ver en Guarins o podemos ver en Cotopaxis, son violados los derechos colectivos que sostienen ahí, y también son violadas la parte económica del territorio. Entonces, lo que yo había dicho al inicio, mientras no se sostenga la economía, estamos hablando en el aire de un cambio de roles y estereotipos de lo que es de género. Mientras no se defiende el territorio, y por eso la CONAI hemos hablado que el cuerpo de la mujer se le va a considerar igual que el territorio. No podemos pelear por la defensa del cuerpo de la mujer si es que tenemos la violencia del territorio. Entonces, ahí hemos hablado todo el tiempo en esta mesa de justicia de género y justicia climática. Mi nombre es Luis Robalino. Venimos de la zona de Insa, tanto Cotacachi de la provincia de Nahua. Yo diría un poco haciendo honor al nombre de esta mesa, que también habla de justicia climática.
El elemento de justicia climática yo siento que todavía no lo hemos abordado, digamos, un poquito más a profundidad, un poquito más con cierta amplitud, ¿no? O sea, no es de gratis este último apagón, para llamar de una forma, ¿no es cierto?, de estos 2 días, donde los embalses, las represas de Mazar, Paute, en fin, todas las que hay, digamos, llegaron a niveles dramáticos de simplemente no tener nada de caudal de agua. No es de gratis y no es casual que, por ejemplo, en el caso nuestro, la capital de provincia, Ibarra, hace un par de meses por ahí, en esas oleadas de sol, ¿no es cierto?, y de calor, registró las temperaturas más altas de las ciudades de la sierra. En los últimos meses, quizá un poco es más dramático en este año 2024, pero hacia atrás también. Uno ve y los mayores decían, abril, aguas 1000. Y este abril, cierto es que llovió entre el 1, el 2, el 3 de abril y parecía, pero después vino una ola de sequía. Y lo que llueve 2, 3 días, y ya a los siguientes 2 días, si es que hay un sol fuerte, esa humedad ya no hay. No es posible, ¿no es cierto?, que el mundo, que el planeta, que nuestra casa común, que la Pachamama, ¿no es cierto?, se está cayendo en pedazos y todavía aceptamos que venga un teniente político, un jefe político, un ministro, una ministra que de ambiente no sabe nada, o un gobernante, que nos vengan a imponer una actividad que es la más contaminante del planeta, entre las más contaminantes del planeta. Entonces creo que sí hay que un poco trabajar esta parte, y a veces nos dicen que no hay la alternativa, entonces como que las empresas mineras vienen a territorios que son desérticos, ¿no? Y uno dice, o sea, que se vayan al carajo, pues. O sea, aunque sea plátano envenenado con tanto agrotóxico, pero el banano es uno de los principales rubros que está exportando el Ecuador. Si eso mismo hacemos agroecológicamente, orgánicamente, en base a bioagricultura, permacultura, lo que queramos, o sea, somos potencia. Para mí ha sido un gusto participar en ese evento. Todos los que estamos aquí llevamos el mismo rango de trabajo, compromiso, como mujer, madre que somos. Nosotros como nacionalidad guaraní estamos teniendo el mismo problema, tema del territorio, con los mineros, con los madereros, con los petroleros. Pero ahora es momento de juntar, que ahora estamos unidas más que nunca. Y yo lo agradezco un montón de verlas aquí, a las mujeres de lucha, que siempre cuando hay problemas estamos ahí. Aunque no estén mayoría de las mujeres que han venido luchando, pero estamos ahí para empoderar, para seguir continuando la lucha que nos espera. Cuando hay problemas en territorio, ¿quiénes somos que están presentes? Las mujeres siempre, problemas en hogares, problemas en familia, pero ahí estamos para darle el paso y seguir empujando a las demás mujeres. Muchas gracias. Soy Amada Cortés, vengo del Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, al norte, frontera con Colombia, y les quiero saludar como nosotros lo hacemos con Saguabona, que significa yo los valoro, los respeto, ustedes son importantes para mí. Y ustedes me contestan Sicoba, ¿qué significa? Entonces yo existo para usted. Voy a volverle a saludar. Saguabona. Muy bien. Voy a empezar con un pensamiento muy bonito que tenemos nosotros en nuestro pueblo, en la gran comarca del norte de Esmeraldas, que dice: lo que no se conoce no se ama. Ama tu cultura para amar a tu pueblo. Cree en ti mismo. Entonces, si hacemos eso nosotros en nuestra comunidad, vamos a salir adelante, lo que vivimos en el territorio, lo que sabemos que pasa en el territorio. Nosotros en nuestra gran comarca del norte de Esmeraldas, que es la única que tiene su posesión de tierra titulada en esa zona, trabajamos con algunos principios, por ejemplo, con el principio de la afirmación del ser, del corazón, del que vive dentro de la comunidad. Trabajamos con el principio ejercicio del ser, que es el territorio.
el espacio donde vive la persona, donde vive el ser. El otro principio es el ejercicio, el espacio del ser, donde nosotros vivimos, donde tejemos el canasto, donde bailamos la marimba, donde cantamos el arrullo, ¿ya? También y tenemos otro ejercicio, la integración del ser, que es la participación. Entonces, donde podemos exigir, porque para exigir el territorio debe haber una política pública que venga desde el gobierno con el pueblo, para que haya la gobernanza, para que pueda haber las partes, y de nosotros cómo exigir lo que nos corresponde de los territorios, que muchos años lo hemos sostenido en nuestro pueblo, y que ahora los otros que tienen el poder de la palabra, porque hay dos cosas, el poder de la palabra y la palabra el poder. Nosotros tenemos el poder de la palabra, porque vivimos en el territorio, pero los gobiernos, las élites tienen la palabra el poder, son los que deciden qué hacer con lo que guarda el pueblo. Gracias. Quisiera que sepan la realidad de lo que nosotros vivimos en el territorio Shuar. Y quiero agradecerles muchísimo a todos los compañeros y hermanas que están de diferentes nacionalidades, también a los hermanos mestizos que viven aquí en Quito, y siempre ha sido el apoyo también de ellos, que están preocupados también por nuestros territorios, a pesar que no tienen territorio. Pero agradecerles muchísimo a todos que esa lucha, sea estén donde estén, pues se están ganando también ustedes. Agradecerles muchísimo. Yo vengo de la organización de Pueblo Shora Ruta, y que la empresa canadiense es en la provincia de Morona, Santiago, Cantón Limón, Indanza. Es un territorio muy lejano, que no tenemos internet. A veces hay cosas que nos pasan, no podemos comunicarnos, pero hay a veces que la empresa canadiense ahorita es el dueño de toda la Amazonía y sigue con más fuerza concesionando territorios, a pesar de lo que hay leyes. Hay decretos que no hace caso, hay los derechos colectivos y no hace caso, se pasa y se cree que es el único dueño, el único representante que puede llegar a cualquier territorio y destruir todo lo que tenemos. Yo siempre lo he dicho, el territorio es nuestra casa. En nuestra casa debe llegar alguien con permiso y poder decir, a ver, ¿qué se va a hacer? Debemos ser consultados. El territorio Shuar no ha sido consultado, pero las empresas canadienses ya se hicieron dueños y siguen concesionando más territorios del presidente Noboa. Y eso está afectando muchísimo, y también ya tiene también la Hidro Santiago, que va a afectar a varias comunidades. Con esa Hidro Santiago es la más grande, que va a afectar a muchas comunidades, a muchas familias, y que va a quedar bajo el río, y esas personas ¿dónde van a ir? No saben lo que está pasando, no saben lo que está pasando en nuestros territorios, y hace a su manera. Hay jóvenes, hay niños, y esos niños ¿dónde van a quedar? Hay hay otra empresa china que está también en nuestro territorio, que es la EXA, en territorio es Nankins. Solares que está en Guaris, que somos vecinos ahí, y el presidente no sabe lo que está haciendo. Esa minería Guar, el proyecto supuestamente minero Guarinza, es la minería a gran escala. Y eso nos dicen que nosotros tenemos que retirarnos, pero nosotros estamos en pie de lucha siempre en defensa del territorio, porque nosotros somos los dueños, somos los que vivimos desde muchos años y estamos ahí. Yo quisiera ponerle un ejemplo a Daniel Noboa, a ver, que nosotros como pueblos indígenas vayamos a su territorio, a su empresa bananera, nos posesionemos y hagamos lo que él nos hace a nosotros. Se cree que va a defenderse con los militares. Por eso digo, nosotros como pueblos y nacionalidades somos como una avispa. Nosotros estamos tranquilos también si nos respeten. Y si no nos respetan, ¿qué hacen las avispas? Tendrán que salir de su casita a defender y a luchar. Yo diría que la conciencia, el conocimiento, la capacidad de cuestionarse, de reflexionar, de llegar a ese punto, porque ahí, como siempre repito, seremos luchadores firmes por las mismas causas que nos afectan a todos. Pero ¿qué es lo que usted ha dicho? Es la conciencia que debe. Y las diversidades de las mujeres también son sexogenéricas, son las diversidades de mucho tipo que no están ausentes y nuestros cuerpos, de nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, sino ¿cómo? ¿En qué nos vamos a juntar? Sí debemos, por un lado, fortalecer nuestras organizaciones
y no seguir creando otras organizaciones para un poco debilitarnos, lo que venimos diciendo, ¿no? Y hay el Frente Antiminero que está trabajando, y aportemos a ese esfuerzo. Lo que no hemos hablado, las violaciones que vienen a hacer la fuerza pública y el gobierno, todavía no hemos dicho eso, nos falta tiempo. Si logramos también de que aquí no solamente vamos a cumplir la agenda, pero sí sería bueno discutir mucho más, lo que decía el compañero Tito, totalmente de acuerdo. En los territorios no sabemos cómo es el esfuerzo de las compañeras y compañeros para estar los días que no se trabaja, cuando los compañeros están rodeados por la fuerza pública, pero sí tener una comunicación mucho más fuerte entre nosotros de todas las provincias para podernos unificar, poner un pronunciamiento, una carta de respaldo, algo o algunos plantones, lo que sea. A veces dejamos nomás. Los compañeros de INTA han venido luchando años y años y años, y también fue ese ejemplo, muchos tomamos en los territorios de que no hay que rendir y hay que estar siempre en resistencia. Ahora nos toca Cotopaxi, nos toca enfrentar, nos toca estar ahí, y sus territorios también amenazados por la fuerza pública. Entonces todas esas cosas sí valdría ponernos y darnos el tiempo para ver si es que se fortalece en los territorios. Sí, está bien que acá hablemos, digamos, nos falta tiempo para discutir, nos falta tiempo para proponer, nos falta tiempo para analizar tal vez de cada territorio. Por último, quiero rescatar el pensamiento del compañero que decía, nosotros tenemos que tener una posición política de izquierda. A veces decimos, no somos ni de izquierda ni de derecha. Entonces, clarito, que tengamos clarito el camino, por lo menos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros como movimiento indígena tenemos un proyecto político. En base a ese proyecto político, por eso no nos han podido destruir, por eso no nos han podido separar. Por eso algunos, han ido también, algunos que no tienen posición firme. Entonces creo que es momento de unificarnos, de poner fuerza y de poner no solamente en palabras, sino en acciones. Con esto termino. Muchas gracias a todos, a todas que están aquí, y seguiremos en la lucha, en la resistencia de cualquier territorio. Mi inquietud es también, no se ha hablado mucho del tema de la persecución, criminalización, y por ende también ha de haber compañeros, porque de los afectados, de los heridos, teníamos conocimiento más vale desde los compañeros, y eso pasa, ¿no? Pero desde los medios, que ya sabemos qué son y qué persiguen, no se tiene. Solamente por realizar una marcha pacífica fueron criminalizados, fueron judicializados 70 comuneros, 70 personas campesinas. Los compañeros que se sostienen desde la parte de Cotopaxi, cada uno de los dirigentes están con 3 juicios cada uno de parte de la minería. Y los que están llevando o los que plantean este juicio es Alan Brock, que es el gerente de Atinco Mining, que está en la transnacional que está en el sector. Entonces, si anteriormente en el colonialismo nos hacían callar a látigo y espada, ahora nos quieren hacer callar y nos quieren quitar el territorio a través de los juicios. Y también por eso era la posición de las votaciones de decir 11 veces no, porque en la pregunta, cuando habla de terrorismo, nosotros todos apoyamos, porque pensamos que terrorismo son los choneros, terrorismo es Vito, terrorismo pueden ser los lobos, pero en realidad el verdadero terrorista es el campesino, es el indígena, es el luchador, el que está en la calle defendiendo la vida. Cuando fue las protestas en el gobierno de Lazo, de igual manera, él decía que arma y levanta a todo el ejército, a la Policía Nacional, porque está luchando contra el terrorismo, y éramos nosotros los que estuvimos luchando contra las medidas capitalistas que nos estaban imponiendo.
criminalización de los dirigentes. Lastimosamente el tiempo es muy reducido y debería haber puesto un tema realmente solo para hablar del tema de criminalización, porque es bastante largo, ¿no? Que no viene desde ahora. Tenemos nosotros en nuestro territorio 99 procesados. Ajá. Entonces es difícil hablar en tan corto tiempo, entonces para eso no. Pero diga usted algo más sobre eso, compañero, sí. es importante, porque los defensores de la ciudadanía. Listo, vaya, gracias. No sé si en unos 3 minutos se pueda concluir. Nosotros voy a hablar desde el año 2008 que tuvimos 11 criminalizados primerito por terrorismo mismo, por hurto y robo, la primera, por la empresa minera directamente. Luego tenemos en el año 2022 10 compañeros, incluido compañero presidente del MIC, compañero Tito Madrid, quienes ya fuimos por intimidación. Y viene lo más grave, ¿no? En el año ya anterior, en este año que estamos viviendo, 72 compañeros criminalizados por terrorismo en nuestra parroquia. Es bien difícil y para mí es inaceptable que a nosotros, dueños del territorio, vengan, primeramente, invadan nuestro territorio. Segundo, se posesionen y criminalicen, persigan a nosotros que somos los dueños del territorio. Una transnacional. Para mí, yo siempre he dicho, como empresa minera tendría un poquito de dignidad, debería tener vergüenza de venir a perseguir a campesinos. Nosotros somos campesinos, no somos terroristas. Muchas gracias.